Y una vez repasados estos datos y estas estadísticas, creo que hay dos aspectos esenciales a tener en cuenta y a destacar. El primero de ellos es que en 2019, en jornada de trabajo, se produjeron 8 accidentes mortales menos que en 2018, mientras que en itinere pasamos de 3 a 4 mortales, resultando un total, tanto entre los de jornada de trabajo e in itinere, un total de 30 fallecimientos frente a los 37 del año anterior. Y el segundo, que refleja con mejor perspectiva la evolución de la accidentalidad, es el descenso del índice de incidencia, indicador que pone en relación el número absoluto de accidentes con el número de trabajadores y trabajadoras en activo. Índice de incidencia que permite ponderar la variación del número total de accidentes en relación a la variación de la población trabajadora. En ese sentido, si nos referimos al total de accidentes, hemos registrado 35,26 por cada 1.000 personas afiliadas. Esto supone un descenso del 6,9% con respecto a 2018. Es decir, mientras que el número total de accidentes asciende, el índice de incidencias se reduce en cerca de un 7%, lo que muestra un descenso de la siniestralidad, entendiendo por tal el riesgo que corre un trabajador o una trabajadora de sufrir un accidente. Hau da, istripuen guztizko kopuruak gora egiten duen bitartean, intzidentzia tasa 7 inguru murrizten da, eta horrek istripu tasaren jaitsiera erakusten du. Hau da, langile batek istripua izateko duen arriskua. Les ofrecemos el análisis de este dato por sectores y quisiera destacar que mientras en la industria la incidencia ha crecido un 5,5%, en construcción ha bajado un 21,2%, un dato notable. En servicios un 11,3% y en agricultura un 4,4%. Para terminar con los datos, indicar que en el 2019 se han contabilizado 1.520 enfermedades profesionales con baja y 1.638 enfermedades sin baja, lo que ha supuesto un ligero descenso. Con respecto a las enfermedades profesionales, conocen ustedes que estas están directamente relacionadas con la investigación que se hace de las mismas y, en este sentido, Osalan avanza y seguirá avanzando en su compromiso en la investigación de las enfermedades profesionales. Como siempre decimos, los datos de siniestralidad y enfermedades profesionales nunca pueden ser motivo de celebración, pero sí quiero decir que los logros que vamos consiguiendo se ven con más nitidez cuanto más atrás nos remontemos en el tiempo. Por ejemplo, hemos pasado de una incidencia de 53,29 accidentes por cada 1.000 trabajadores en 1993 a 35,26 el año pasado, aunque ha habido años como el 2000 con una incidencia de 84,88 por cada 1.000 trabajadores. Los accidentes mortales también han experimentado una significativa reducción, bajando de 90 fallecidos de media en los años 90 a los 30 en 2019. Estos logros se consiguen gracias al esfuerzo y la participación de todos los agentes implicados y concienciados con la importancia de impulsar la prevención de riesgos laborales, y a todos y todas ellas mi reconocimiento. Pero permítanme que haga una especial referencia a los trabajadores y trabajadoras de Osalan. Es normal que el organismo sea noticia cada vez que ocurre un accidente grave o mortal, pero quisiera hacer llegar a la sociedad que Osalan agrupa un importante abanico de acciones con las que se afana en cubrir el extenso campo de la seguridad y salud en el trabajo. Cuestiones como la difusión del conocimiento sobre prevención de riesgos laborales, la colaboración entre agentes públicos y privados, la calidad de la acción preventiva, la investigación e innovación y la mejora de las condiciones de trabajo, entre otras. Estas son cuestiones que conforman la labor constante de Osalan para promover la seguridad y la salud de las y los trabajadores, estableciendo como principios generales la prevención de los riesgos laborales, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, el impulso a la participación y la formación e información en materia preventiva. Sin ir más lejos, en lo que llevamos de legislatura, Osalan ha formado a más de 6.000 personas como delegadas y delegados de prevención y otras más de 3.000 personas han asistido a los cursos y jornadas organizadas por el Instituto en materia de salud laboral.
Para terminar, comentarles que seguiremos trabajando para reducir la siniestralidad en Euskadi. Por eso hacemos un llamamiento, primero, a todos los empresarios y empresarias por su responsabilidad en velar por la salud de los trabajadores y trabajadoras de sus empresas para que intensifiquen la prevención. A las organizaciones empresariales y sindicales para que la prevención de los riesgos laborales sea materia básica en la negociación colectiva. Y al conjunto de la sociedad para que se conciencie de que entre todos y todas podemos acercarnos día a día a un trabajo de calidad que pasa por ser, ante todo, un trabajo seguro. Labur bilduta, 2019an nabarmen murriztu zen gorabeheren indizea, indize horrek islatzen du hobekien istripuen bilakaera. Eta balantzea izteko, joan den urtean, baino 7 heriotza istripu gutxiago izan zen. 2019an 30 izan ziren eta aurreko urtean 37. Ezin dugu horrekin konformatu eta berriro eredei egiten diegu enpresa buruei, gizarte eragilei eta oroar gizarteari prebentzioa areagotzeko eta lan seguruak eta kalitatekoak lortzeko. Eskerrik asko, ahora quedamos a su disposición para las preguntas que quieran efectuar. Muchas gracias. Bueno, a ver, me van a permitir que yo tenga mi opinión sobre esa huelga, pero bueno, como responsable soy la que tengo que dictar la orden de servicios mínimos, la orden en la que se garantizan los servicios esenciales y que se cumplan unos servicios mínimos sobre esos servicios esenciales. Y bueno, yo diré que desde luego mi misión en esta huelga es efectivamente eso, garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga y también que todo el mundo pueda ejercer su derecho a la huelga. Y bueno, con eso me quedo, que esa es mi responsabilidad como consejera de Trabajo en esta huelga. Luego el momento para evitar esa huelga, entiendo la división que se está generando en todo el entorno sindical, es un momento para repensar esa convocatoria. Bueno, yo siempre apuesto con respecto a todos los conflictos, a la negociación, por desde luego el diálogo y la concertación. Y desde luego, bueno, pues yo creo que esa es la vía para resolver todas las cuestiones que tengan que ver con actuaciones o temas sociolaborales.